La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con un minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en todo Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote, con Radio RSD, Radio Santo Domingo. En Arequipa estamos con Radio San Martín, en el Cusco con Radio Veritas, en La Convención con Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También nos acompañan desde Huánuco, desde Satipo, nos acompañan desde varias partes del Perú y estamos con una noticia que no voy a detenerme ya para dar pase a Rosa María porque la noticia ha conmocionado nuevamente el país. Vamos de conmoción en conmoción, Rosa María. Tiembla Lima. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Como ustedes ya lo saben, a esta hora el presidente de la República, él mismo a través de una comunicación con RPP, ha señalado que ha sido capturado en Madrid el ex juez supremo César Inostroza Pariachi, luego de esta fuga de película a través de un puesto fronterizo, como se vio claramente el día de ayer en un video que circuló en las redes sociales gracias a la misma Superintendencia de Migraciones. En el video se aprecia claramente que el señor Inostroza no salió pues nadando por un río, ¿no? Ni remando en una canoa, salió por un puesto formal fronterizo en la frontera norte, por Huaquillas, donde el señor entrega su pasaporte y es evidente por el análisis de la imagen que la funcionaria, la inspectora de migraciones, no procede a pasar el pasaporte, digamos, por el escaneo para determinar si tiene impedimento de salida o no. De hecho, y nosotros lo sabía, deben haber se confabulado, conspirado con la señora de migraciones para que se le dé el pase e inmediatamente su pasaporte pase a la funcionaria ecuatoriana, que efectivamente le da el pase instantáneamente. La frontera en el puente internacional de Aguas Verdes es una frontera muy viva donde cruzan miles de personas todos los días y se ha creado este sistema muy práctico en el cual las dos, ¿no es cierto?, entidades de migraciones están una junto a otra. Entonces, simple y llanamente sales de uno y entras a otro físicamente en el mismo ambiente. Y obviamente, si se observa con detenimiento las imágenes, la inspectora de migraciones peruana hace la finta, ¿no? O sea, abre la pantalla como si efectivamente estuviese buscando la fotografía de Inostroza y la fotografía de Inostroza no aparece. Se nota claramente cuando se compara con con el segundo pasaporte que se entrega. Hay que recordar que eran las 4 de la mañana del domingo 7 de las elecciones en el Perú y por lo tanto era hundiendo de la atención del público, estaba en otra cosa. Muy bien. Se le captura en España. Acá me dice Abel desde temprano, se le va a expulsar. Esperemos que se le expulse casi de inmediato, porque por las condiciones de su llegada a España, yo creo personalmente que no habría lugar a una extradición. Ahora, si hay lugar a una extradición, sí es un juicio. O sea, la extradición no discute, por si acaso para ustedes, el fondo de las acusaciones penales. Lo que discute es si el Estado que requiere al prófugo de la justicia tiene o no derecho a llevarlo a juicio en el país de origen. Acá hay muchos componentes políticos, por cierto, pero, como bien lo ha dicho el presidente de la República, y creo que es claro para la opinión pública, el señor Inostroza puede alegar cualquier cosa menos persecución política. Lo que podríamos decir es que el señor Inostroza sí se ha vinculado a políticos en el Perú para tener más poder dentro del Poder Judicial, para poder realizar las fechorías que ha realizado probablemente durante décadas, durante todo el tiempo que ha entrado y salido del sistema de justicia. Pero que te asocies a políticos no quiere decir que la persecución sea política. Ahora, sí, pues dicen que hay algunos que están temblando en Lima, porque regresa Vizcarra y dice que se va a ofrecer de colaborador, perdón, Vizcarra y nosotros se va a ofrecer de colaborador eficaz. No lo sé,
No lo sé. ¿Y no se podría argumentar esta figura donde todos escuchamos que encubre pues a un violador de niños, ¿no? No No, creo no, que, no, por supuesto, no no, creo que no, España no. Hay quiera defender. cohecho, colusión, tráfico de influencia. Miren, o sea, el Rosario, y además lo que es más grave es que se le imputa criminalidad organizada, es decir, que es parte, líder de una banda criminal que actúa justamente en banda. Ujú. Es más que una banda para el derecho penal, pero para que ustedes tengan una idea clara, es una estructura permanente del delito que se asocia para realizar delitos de manera permanente en el tiempo. ¿Ok? Y él es uno de los líderes. El otro líder es el señor Chávarri, ¿ya? Porque por la alta investidura que tienen. Los otros miembros eran los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos hablando de altos funcionarios del Estado. Entonces, tratándose de un alto funcionario del Estado en fuga, pues yo creo que no hay mucho más que añadir, ¿no? Ahora, vamos a ver qué sucede. Simplemente antes de pasar nuestra entrevista ofrecida por todas las redes sociales, ya está nuestro invitado con nosotros, añadir algo que es muy extraño. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, el señor César Inostroza, dijo ante una pregunta directa a Jorge del Castillo que ellos conocían de la fuga desde el día 7, pero que no dijeron nada porque más allá de la primicia les interesaba la gobernabilidad. El señor presidente ha dicho en la mañana que esto es un malentendido que va a aclararse. Pero la verdad, fíjense, o sea, la única explicación que yo tengo es que el primer ministro está senil o está buscando su censura, a lo cual tendríamos que apoyarlo con entusiasmo, ¿no? O sea, te paras y dices el disparate más grande del mundo, a ver si te censuran, pues, ¿no? Y claro, como ustedes saben que si censuran al señor Villanueva, el presidente puede disolver el Congreso. Por supuesto, nadie ha hablado de censura como ustedes se puedan imaginar. En otras circunstancias, anoche mismo lo censuraban. Pero sí es un poco extraña la explicación. Vamos a esperar durante el día a ver qué nos dicen. Pero no puede decirnos pues que desde el 7, hace 17 días, no, ya estamos 19, hace, cuando se supo, digamos, 10 días después, recién avisan que se ha fugado. Cuando, si hubiera sido así, lo traían del Ecuador. No necesitaba subirse a un avión en Ámsterdam. Y si hubieran salido el mismo 7 a las 5 de la mañana, llamaban a Ecuador, decían no dejen que se trepen el avión, ¿no es cierto? Y rápidamente actuaban. Pero en fin, cosas del Orinoco, que tú no sabes y yo tampoco. Estamos con el presidente de la República, Ollanta Humala, que ha estado en estos días muy callado, pero creo que tiene mucho que decir. Gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por aparecer nuevamente después de un tiempo de silencio prolongado, diría yo, después de su liberación. Usted ha guardado un silencio, estaba observando los acontecimientos del país y sin embargo hay muchos acontecimientos sobre los que vamos a comentar, pero empecemos por este último. Durante su gobierno, yo recuerdo que algunos prófugos de la justicia fueron traídos expulsados, sobre todo de Ecuador, me parece que de Colombia y de Bolivia, que fue rápida la expulsión y que eso facilitó mucho el procesamiento de Orellana, de Gerson, Oropesa, Oropesa, de Martín Belaúnde, Caracol. Caracol, todos esos se trajeron rápidamente. ¿Qué experiencia suya como presidente nos puede dar en esa materia? Bueno, primero es saludar la reacción rápida del Ejecutivo. Ha asumido una responsabilidad que ha tenido que renunciar el ministro del Interior, que no era un mal ministro, pero es después una reacción rápida de asumir responsabilidades. Y lo otro es las coordinaciones que tienen que hacerse a través de Interpol, a través de las cancillerías, etcétera, para ubicar y capturar a las personas que están en estas situaciones, ¿no? En nuestro gobierno tuvimos casos como los que se ha mencionado, eh, y esto pues implica también que el presidente lidera el Ejecutivo, no solamente lo administra. Así que en ese sentido creo que se han hecho las cosas bien por parte del Ejecutivo, pero yo entiendo que el silencio de este señor Inostroza beneficiaba a terceros, ¿no? Que están vinculados pues a toda esta red de sórdida que hemos estado viendo, y creo que en los próximos días podremos saber las implicancias en la fuga. Ahora he estado leyendo las primeras noticias, están hablando de que ha habido concertación o de algunos empleados. Hay que ver las relaciones de estos empleados probablemente con algunos políticos. Y además que es importante también ver qué actitud va a tomar este señor Inostroza, ¿no? Porque tengo entendido que estaba pretendiendo acogerse a un asilo político,
y probablemente nos dirá que es muchas cosas que pueden ayudarnos a aclarar el panorama. Bueno, eso esperamos todos, ¿no? Ahora, en el trámite, digamos, ustedes obtenieron expulsiones rápidas y no procesos de extradición. ¿Qué es lo que tememos? Porque un proceso de extradición dura mínimo un Lo año. que hacíamos nosotros era pedir la expulsión. Le pedían al Estado Sí, la directamente. expulsión, ¿no? En muchos casos por ingreso ilegal, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. hay acuerdos que se firman, acuerdos bilaterales de gobierno a gobierno, que nos permiten aplicar este mecanismo. Y además también es bueno que la Cancillería informe a los estados vecinos la situación de la coyuntura para que ellos estén enterados y no a último momento les cae una persona no deseada por sorpresa. Claro. Entonces, e inclusive en algunos casos tuvimos que enviar al mismo ministro del Interior, ¿no? En el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, para personal, en Bolivia también, Mm. personalmente vieran los temas, porque hay que cumplir ciertos protocolos que son de rigor, porque si no vienen problemas de carácter legal. Ahora, ¿usted llamaba personalmente a los presidentes en algunas Tenía, ocasiones? Teníamos una relación bastante, Cercana. digamos, cercana. Eso es lo que ayuda en los viajes, de tal manera de que expresábamos nuestras preocupaciones, porque también sabíamos que los diferentes países tienen mecanismos internos que también sus jefes de Estado no pueden soslayar. Mm. Entonces, pero mucho hace el liderazgo del jefe de Estado para que estas cosas salgan rápido, porque ¿Y el Perú, por su parte, también ha expulsado a nacionales de otros países? sí, O claro sea, que sí, hemos actuado con reciprocidad. hemos expulsado el caso de un israelí que lo estaba demandando la justicia de su país y que a punta de medidas en el Poder Judicial había logrado evadir la extradición. El caso de un ciudadano de origen chino que ha estado durante muchos años en el Perú, nosotros ya lo veíamos así, inclusive tenía de su arresto domiciliario en el Hotel Mauri. Ahora, Entonces tenía todo el hotel. ese caso era bien especial porque lo que alegaba el chino, y no le faltaba razón, es que lo iban a fusilar en su país y en el Perú no había pena de muerte, ¿no? Claro, pero China se comprometió A que no eso, fusilarlo. a no fusilarlo, y la anécdota es que su hermano era el dueño del Hotel Mauri, Ajá. y entonces cuando le pregunto al ministro del Interior, le digo, oye, ¿y la policía que está controlando identifica a este señor? Y averigua, me dice, no, porque todos son igualitos. Dios mío. Ese era el problema, ¿no? Ay, qué atroz. Bueno, se detiene a César Inostroza, es una muy buena noticia y parte, por supuesto, de la colaboración del gobierno español. El señor presidente dice que ayer habló con el señor Pedro Sánchez, el primer ministro de España, muy tarde, y que este comprometió el apoyo de España y le dijo al presidente, dígale al pueblo peruano que vamos a hacer todo lo posible por mandar a esta persona lo más pronto posible al Perú. O sea, eso es una buena noticia, ¿no? Eso es un compromiso. Yo creo que es una buena noticia, pero también es algo que nos tiene que hacer ver qué es lo que está pasando al interior, ¿no? Porque, digamos, cómo, quiénes han apoyado a este señor, ¿no? Y qué intereses políticos hay detrás de que este señor guarde silencio. Vale, ahora, vamos al otro tema, evidentemente, que era la razón por la que dije va a ser interesante conversar con el expresidente. La misma sala que confirmó la orden de detención para usted y su esposa, la mismísima sala, con los mismos magistrados que usted debe haberlos visto en televisión, declaró nula la orden de detención preliminar para Keiko Fujimori. ¿Ya aprendieron gracias a usted, cree? No queremos dar lecciones, Bueno, no parece queremos que, ser los que abren el camino, ¿no? Pero claro, acá hay dos temas, un tema de forma y un tema de fondo, ¿no? En el tema de fondo, hay que diferenciar los casos de la señora Keiko Fujimori y de nuestro caso. En el caso de ella, hay una coincidencia en la ideológica entre la empresa que identifica a un candidato y apoya abierta, directamente al candidato a través de la Confier, a través de supuestos aportes de campaña que tampoco yo no puedo asegurar que se han dado. Hay un tema de una voluntad expresa de la empresa, ¿no? Y todo esto lleva también a un tema de forma, que es en el cual la sala, como tú lo dices, la misma sala que en nuestro caso ratifica una prisión preventiva abusiva, ¿no? Con el mismo copy-paste, ¿no? Que hace este juez Concepción Carhuancho,
En el caso de ellos, les anula la resolución de este juez, ¿no? Entiendo, basándose en el marco de un habeas corpus que presentamos nosotros. Así que ustedes ganaron. Sí, en este tema, quiero señalar que nosotros agotamos la vía dentro del Poder Judicial. Esa sala ratificó al juez de primera instancia. Fuimos a una casación a la Suprema nos dijo que no era de interés casatorio. Es en esas condiciones que nos vemos en la imperiosa necesidad de recurrir a la justicia constitucional para defender nuestra libertad y la presunción de inocencia. Todo eso nos demoró aproximadamente casi 10 meses y además, una vez que sale la resolución del TC, se demoran 4 días para aplicarla, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional señala que ese juez y esa sala actuaron inconstitucionalmente. Por eso nosotros hemos recusado al juez, a este juez Concepción Carhuancho, que se ha hecho famoso por, como llaman, ser un juez canero, ¿no? Entonces, eso puede darle algo de popularidad, siempre y cuando no te toque a ti. Eso es lo que yo digo, ¿no? siempre. Si no te toca a ti, Claro. es muy popular, eso lo he dicho ayer. Claro. Es súper popular, muy querido, Y- siempre que no te toque. Y además violando leyes como el interés superior del niño, porque esta ley señala de que en los considerandos para un juez dictaminar una medida tan grave, tiene que haber un párrafo que señale cómo esto puede afectar el interés del niño. Y este señor Concepción Carhuancho simplemente no ha tomado en cuenta eso. Y te cuento una anécdota. Yo tomé conocimiento de este juez cuando, estando de gobierno, me llegó la información a través del Ministerio del Interior, creo que él estaba pidiendo una seguridad, ampliarle la seguridad para coberturar a sus hijos, que vivían creo que en Chimbote y que él estaba siendo amenazado por sus propias funciones. Y a pesar que ya no le correspondía más, hicimos la gestión para que se le ampliara, porque nosotros como gobierno sí estábamos pensando en el interés de sus hijos, ¿no? Y veo que este señor, sí, teniendo la obligación de cumplir esa ley, no lo hizo, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿no? En el caso de nosotros, el supuesto aporte no es por voluntad de la empresa, señalan que es un pedido del PT de Brasil, y el PT ha rechazado la imputación que hace El PT, Odebrecht. el PT está en problemas, ¿no? Sí, pero si hubiera dicho lo contrario no pensaríamos así. Y lo otro que tenemos es que la línea directiva tiene una seria contradicción con la línea ejecutiva de operaciones estructuradas que no reconoce haber hecho tal aporte de campaña. En cuanto a las formas también tenemos que, en el caso de nosotros, y pongo un marco que es: yo no le deseo la prisión a nadie y estoy de acuerdo en que ha sido un abuso lo que han hecho con la señora Fujimori. Pero en el caso de nosotros, el abuso ha sido peor todavía, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso nos pusieron 10 meses de prisión preventiva, mientras que la señora estaba 8 días, no en un penal, sino en la prefectura. En el caso de nosotros, tanto mi esposa como yo estuvimos privados de nuestra libertad y con nuestros hijos menores en la casa con la abuela. En el caso de ella no han tocado al esposo, que también está, tengo entendido, investigado. Entonces, como ves, hay una serie de diferencias. Otro tema es el tema de que en el caso de ellos, por la información que hemos visto, se habla de una doble contabilidad, se habla de pagos de terceros a deudas del partido, hay interceptaciones telefónicas que son preocupantes. La investigación del señor fiscal es bastante mejor que la que le hicieron a usted. Los hechos yo no los contestaría, porque yo creo que son ciertos, porque como yo le he explicado a usted y al público varias veces, yo no creo que eso sea delito. No es delito. Yo le digo, siempre le he dicho a usted y a Keiko Fujimori, se lo he dicho a través de las líneas del aire, yo saldría y diría, sí, pues se recibido un montón de empresarios, pero a los empresarios no les gusta dar su nombre, pues quieren ser anónimos. ¿Qué hago? ¿Dejar que el otro me gane? No, pues fue una campaña cara para los dos, para el Fujimorismo y para usted. Pero yo entiendo el punto de vista y lo respeto, yo también pienso así, pero eso sería tener que decir algo que no ha pasado. Entonces yo no puedo entrar ¿No lo habrán desinformado, como dicen? De repente le han ocultado. Pues. Mira, lo que yo sé es que la empresa, el candidato, yo nunca vi la plata. No éramos el candidato de la empresa, ¿no? No, eso está claro. Pero eso está claro por declaraciones de ellos, ¿ah? Además, está claro también que acá el aporte en campaña no es un delito. La pregunta que yo haría es, ¿por qué seguimos la estrategia de Odebrecht? ¿Qué cosa es lo que quiere Odebrecht? Odebrecht lo que quiere es
Comprar resguardar favores. su patrimonio en el Ujú. Perú, que son varios miles de millones de dólares, Así es. ¿no? Blindar a sus funcionarios y pagar la menor reparación civil que pueda ejecutar el Estado. Así es. Para esto, lo que hace es conseguir estos acuerdos Colaboración. ni siquiera de colaboración, son unos acuerdos. Del no lenidad, o sea, de no imputación en el Así es, Perú. entonces los convierte en personas que no son imputables, No, ¿no? no son imputables. Bien, y lo otro que estos señores están haciendo, ¿no? Pero no Es pueden mentir, ¿eh? Si avanzar, mienten, pierden sus beneficios en Brasil. pero no hay forma que legalmente se pueda demostrar que mienten, porque si la fiscalía acá se ha comprometido a no denunciarlos si es que mienten, ¿cómo la fiscalía de Brasil podría aplicarle esa norma? Porque no va a ser solo dicho, ¿no? Y si se contradicen entre ellos Bueno, o se ahora, contradicen con la documentación, pierden sus beneficios. sí, claro, pero eso se lo tiene que decir las autoridades peruanas a las brasileñas. Exacto. Y las peruanas se han comprometido a no decirle nada a las brasileñas. No van, porque tiene un acuerdo de no incriminación. No, no lo pueden incriminar, pero sí le pueden decir a la autoridad brasilera, nos están mintiendo. Bueno, no son imputables, o sea, el Estado no les puede denunciar. No, el Estado no, pero los Entonces, brasileros sí. sí, pero les puede decir, pero tienes que decir, bueno, denúncialo entonces, preséntame una denuncia por falsedad. No se Eso puede. el Estado no lo va a hacer. Entonces Bien. tienen patente de corso para decir lo que les dé la gana, ¿no? Y además, en este tema, tenemos que en el tema de anticorrupción, que implica básicamente al gobierno de Alan García, con la línea 1, esta planta de Huachipa, IRSAS, que involucra también directamente al gobierno de Alejandro Toledo, en eso, a pesar de que hay una ruta del dinero con cuentas offshore, paraísos fiscales, no se ha avanzado gran cosa. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el sistema de justicia criminaliza los aportes o supuestos aportes de campaña, que no voy a entrar a otro tema de otros partidos, y no avanza en el tema de la criminalidad, de los actos De los de corrupción? cohechos, claro, de los cohechos ¿Por claros y qué? coimas. Porque eso es lo que quiere Odebrecht. En aportes de campaña, Odebrecht no va a pagar reparación civil al Estado. No, en absoluto, Pero no hay en delito. los temas de sobrecostos, coima, tendría que pagar. Por lo tanto, esa es la gran diferencia y yo lamento que el Ministerio Público se esté distrayendo en los temas de la lucha contra la corrupción, o sea, esté abandonando la lucha contra la corrupción por dedicarse a estas cosas. Ahora, dos males pues no hacen un bien, ¿no? Entonces, que lo hayan tratado Así es. mal a usted no significa que, bueno, ahora sí a todos hay que tratarlos mal. No, pues hay que corregir y tratar con justicia a los demás. Como usted me decía hace un momento, usted no le desea a nadie lo que a usted le pasó. Pero lo importante, creo yo, a la larga es demostrar ese peligro de fuga o no. En una primera instancia, usted entregó su pasaporte, no le hicieron mucho caso, la verdad, por Sí. más que les explicó. Y agarraron un pretexto del viaje de mis hijas Sí, a fue terrible. Estados Unidos para hacer un taller, Eso ¿no? es muy duro. Y Eso es muy metieron duro presos. porque finalmente terminas culpando a unas criaturas de Bueno, algo que no han hecho. ellas han venido con esa idea. El Claro. fiscal se ha metido al colegio de mis hijas Sí, lo sé. para averiguar la vida de mis hijas. Por eso también le hemos planteado un habeas corpus en el Tribunal Constitucional para que se respete los derechos de mis hijos, que son menores de edad. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Creo que tenemos muchas preguntas desde las redes sociales. Calma, estamos explicando primero y regresamos con más. 8 de la mañana con 26 minutos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú y también en los teléfonos celulares. Rosa María Palacios. Bueno, seguimos conversando con el expresidente Ollanta Humala, que como presidente nos contaba en la primera parte de las preguntas, ha tenido la oportunidad de solicitar, ¿no?, la expulsión de otros reos y traerlos al Perú y también de expulsar a algunos de acá hacia sus países de origen. Dado que hay esa reciprocidad, esperemos que el Perú logre en realidad un éxito en esta gestión. Ahora, hablando ya del caso de Keiko Fujimori y del suyo, es curioso, los fujimoristas dicen también, no son iguales los casos. Y ustedes me dicen, no son iguales los casos, pero son el mismo caso. Es decir, fondos de campaña entregados por la empresa Odebrecht que se consideran de origen ilícito y que constituyen lavado de activos. Y yo no sé cómo el fiscal da ese salto mágico para que sea lavado de activos porque el tipo penal no calza. O sea, eso es lo que es.
En vez de ¿por qué no dan una conferencia de prensa juntos los dos? Yo competí contra ella, ella perdió, yo gané, y los dos recibimos plata, no solamente de Odebrecht, de un montón de gente más que no quiere que su nombre salga. Bueno, Bien. primero coincido contigo en el tema del contorsionismo jurídico que hace, o la ficción jurídica que hace el Ministerio Público para tratar de pasar de un tema que es aportes, supuestos aportes de campaña, ¿no? A un delito de lavado de activo, ¿no? Porque además te doy un dato, ¿no? El 85% aproximadamente de todos los aportes de campaña, de los gastos de campaña, se van a los medios de comunicación. Sí, es verdad. Entonces, en la lógica del lavado, serían los medios de comunicación los que se beneficiaron con el dinero. Así es. O sea, tendrían entonces que incluir el fiscal a los medios de comunicación y hasta ahora no lo hace. No, ¿No? a todos donde se ha gastado el dinero, porque supuestamente El ellos han 80 contribuido, pero el contribuido a meterlo 85%, a la economía. el Así es. 85% se lo han llevado a los medios de comunicación. Ujú. Y antes de que se dieran regulaciones a través de la ley de partidos sobre bancarización, la plata se pagaba en efectivo a los Claro. medios de comunicación. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación no están metidos en el proceso como investigados también de este tema de lavado? Porque es un disparate. O sea, todo el Obvio. tipo penal está mal aplicado. Ahora, Claro. debería haber un tipo penal y cambiar las campañas, ¿no? Sería más fácil para todos. Eso es lo ideal porque en una democracia la justicia debe ser clara. Entonces, yo agarro el Código Procesal Penal y ahí está toda la lista de delitos. Así es. No hay delito que no esté colocado en el Código Así Procesal es. Penal. El Entonces, penal nomás, el procesal para el proceso, el penal nomás. ok, el penal. Gracias por corregirme. Entonces, si no está el tema de aporte de campaña, no es delito. No es delito. Entonces, ¿cómo puede convertir eso en un delito y hacer de los partidos políticos una criminalización de estos y de tal manera que hay que entender que los partidos políticos no solamente son aportes de campaña, los partidos políticos son los que deben sostener el sistema democrático, ¿no? Es la democracia indirecta Ahora, que se canaliza por partidos políticos. Están muy desprestigiados y lamentablemente están sometidos más que a ideologías, a intereses. Eso es lo que nos pasa con los partidos hoy. O sea, si usted mira, por ejemplo, el APRA, ¿no? Un partido que sí tiene una doctrina, ¿no? Histórica, hoy lo que prima son los intereses de su líder. El fujimorismo, yo no sé exactamente qué es. No tengo mucha idea, porque ideológicamente no sé dónde, a la derecha, conservador sí, Yo creo que está ubicado mercantilista también. Sí. Pero ¿qué es? No sabemos. Entonces, lo que sí sabemos es que tiene intereses de su líder. ¿Y el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo es un partido que sí tiene ideología y que le hemos demostrado a nuestro gobierno. Pero usted se fue a la derecha completamente, eso es lo que No, le critican todos. Bueno, qué bien que nos critiquen porque los otros nos dicen que no nos fuimos a Venezuela, Así es. etcétera, ¿no? Entonces, más allá de derechas e izquierdas, si tú ves la caracterización de nuestro gobierno, nos dedicamos a ayudar a los de abajo. Por eso la política social, la creación del MIDIS es algo nuevo que se hace en el Perú. Tuvimos una responsabilidad en asegurar la economía, en darle solidez a la economía, una estabilidad macroeconómica y entregar al siguiente gobierno un país estable económicamente y con un portafolio de proyectos para que este gobierno los hiciera. No es como otros partidos que entregaron el país, lo entregaron empeñado, como el APRA. Entonces, si bien es cierto que Pero el APRA le entregó bien el país a usted, ¿ah? no estoy hablando del primer gobierno. Ay, eso no se, ni se menciona. Pues Entonces, eso yo me refería es un desastre. a tu comentario. Yo creo que acá se ha formado un bloque aprofujimorista, Claro. que ambos tienen experiencia en sabotear y conspirar la democracia. No es la primera vez que se tumban a un presidente, por lo menos el APRA. Me parece por sus palabras que usted apoya lo que está haciendo el presidente Martín Vizcarra. ¿En qué? Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción. Yo creo que sí. Yo creo, como te dije en un programa anterior, que este es un gobierno que ha empezado mal, ¿no? Ah. Entonces tenemos hoy día un gobierno que no, por una serie de razones ideológicas, falta de liderazgo, etcétera, desconfiaron de nuestra gestión y frenaron la economía y causaron todo este problema. Después pensaron que podían cogobernar o podían entenderse con el bloque del APRA y el fujimorismo, porque creyeron equivocadamente, como muchos también periodistas que en nuestra gestión de gobierno defendían al fujimorismo, creyeron que eran fuerzas democráticas. Entonces yo se lo dije al presidente Kuczynski. Le dije, usted no puede someterse
¿no? A esta mayoría en el Congreso. Usted tiene que tomar una decisión desde ahorita, pensando en que tiene que terminar los 5 años. Si no, no va a terminar. Y dicho y hecho. Entonces, No fue el único que se lo dijo. Varios se lo dijimos. bueno, pero él subestimó. Y lo bueno es que este gobierno inició pensando lo mismo y ahora se da cuenta que no es así. Ahora, el problema que hay, dentro de mi percepción, es que ni el Ejecutivo quiere cerrar el Congreso y ni el Congreso quiere que lo cierre. No. Entonces, digamos que ante toda esta situación yo soy, por un lado, pesimista y por otro lado, optimista, ¿no? Soy pesimista por el tema del referéndum. Creo que, como lo he dicho, es una medida acertada, ¿no? Pero insuficiente, porque el problema que tenemos ahorita es que ha colapsado el Sistema Nacional de Administración de Justicia, que involucra todo lo que es los que ven el tema de la justicia, ¿no? Gracias. Entonces, solo hay dos formas de cambiar esto, o sea, de reconstruir todo el sistema que fue destruido en la década de los 90 por Fujimori, ¿no? Es a través de reformas constitucionales, que puede ser con 2 legislaturas, que tú muy bien lo has explicado, o una legislatura y referéndum. Entonces, a través del referéndum, el presidente ha hecho 4 propuestas, ¿no? Y la otra vía es una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. El presidente ha optado por la primera. Entonces ya el referéndum va con un problema, porque el Congreso, para sacarle la vuelta a la propuesta presidencial... Hay que votar que no por la bicameralidad. Sí, pero tenemos poco tiempo para difundir esto a la población. No crean. Pero, la gente pero está bien, inteligente, está bien. Sí sabe. Pero además de esto, el otro tema es que los que van a hacer la reforma supuestamente integral del sistema de justicia son estos congresistas a través de sus comisiones de justicia y constitución. O sea que el Ejecutivo le está dando algo así como está poniendo al gato de despensero. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, no hay otra forma. La otra manera era convocar a una asamblea constituyente. Pero eso implica un golpe de Estado. No, para nada. Y ese es el problema, que mucha gente tiene el temor de que a través de una asamblea constituyente se busque cambiar o trastocar el modelo económico. Y ese es el temor, pero ese temor hay que entender de que no nos puede paralizar. Más importante que el modelo económico es la administración sana de la justicia. Pero le explico, las asambleas constituyentes, yo sé que el nacionalismo lo promueve, así como otros grupos de izquierda también, Frente Amplio. Vas ubicándonos entonces ideológicamente dónde estamos. En la ideología sí, pero los actos no. Es una cosa extraña. O sea, el espíritu sí, pero es como la música sí, pero la letra es otra. No. O sea, usted dice, soy de izquierda, pero su gobierno en los actos no fue de izquierda. Es que no fue de izquierda tradicional, si quiere. Internacionalmente nos han visto como la izquierda. En el foro interno, la izquierda tiene temas que se han ido quedando en el pasado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, usted a los del pasado los votó, a los viejitos los votó el primer día, ¿no? No el primer día, no. A los 4 meses. Pero te he contado esto y lo puedo contar si es que hay tiempo. Pero el tema es que nosotros hemos hecho una política social porque creemos que para hacer para construir un país como lo propone el nacionalismo y también lo quiere la izquierda, más allá de izquierda y derecha hay que ver a los de abajo. Entonces, insisto, la política social es una muestra de la ideología nacionalista, ¿no? De las prácticas democráticas, porque muchos querían que nos pasemos al modelo venezolano, no lo hicimos. Ahora, tú no me puedes pedir que yo haga medidas que me vaya contra un modelo en el cual hemos heredado. Por ejemplo, el nacionalismo es crítico de los acuerdos de libre comercio. Cuando llegué al gobierno habían 12 acuerdos firmados. Entonces yo no voy a destruir para construir algo. Cuando se fue habían 20 y tantos. Pero claro, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasó? Porque hay que entender que... La música es una, pero la letra es otra. No. Hay que entender que estábamos dentro de un modelo ya. Y como dije, yo siempre he tenido la política del arriero, ¿no? El arriero no detiene la recua de mulas para nuevamente colocar la carga. En el camino vas acomodando la carga, porque con una responsabilidad de 30 millones de peruanos yo no me puedo dar el lujo de hacer experimentos. Por eso usted debe convender mejor a Martín Vizcarra en este momento. Él es el arriero que le han dado para que lleve y acaba de llegar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No va a pararlo todo? Él tiene todavía 3 años, ¿no? Entonces, como te dije la vez pasada, tiempo para hacer una gestión de gobierno no va a tener. O sea, no va a poder hacer obras que él inicie y termine. No. Él debiera continuar las obras que se le ha dejado, pero no lo está haciendo. Hay un proceso de contrarreformas en la política social, por ejemplo. Las obras de infraestructura, en la mayoría, están paralizadas. La economía se está enfriando. Entonces, ¿qué puede hacer ahorita el presidente?
creo que podría ser una gran reforma del sistema de administración de justicia, que sería un tema muy importante que marcaría una gestión de gobierno. Tiene tiempo. Ahora, él escogió el camino del referéndum. El camino del referéndum va a ser una reforma parcial. Sí. Entonces, pero eso no resuelve el problema. La gente puede estar pensando que después del referéndum todo va a cambiar. No. Eso hay que hacerle entender, porque del entusiasmo a la frustración hay un paso. Ni siquiera con Ahora, una nueva constitución cambian las cosas. Ahora, la nueva constitución ya permitiría que el sistema de administración de justicia no sea construido por estos congresistas, sino por constituyentes, ¿no? Y la tercera vía, una tercera vía, que puede ser también, es que si él ve que esto no va a reformar desde el inicio, desde la base, todo el sistema de administración de justicia, ¿no? Carrera de jueces, que no se mezclen jueces con fiscales. Hoy día, y Nostroz ha sido fiscal y pasó a juez. Sí. El fiscal Bell antes ha sido juez. Entonces, tienen funciones distintas, pero se intercambian, ¿no? Entonces, si él ve que todo esto no va a resolver los problemas, él también podría, haciendo un acto de desprendimiento, adelantar elecciones. Y salen todos estos congresistas, salen todos estos congresistas. Soy entusiasta. No está previsto en la Constitución. Ninguna de las dos opciones, ni la 2 ni la 3. Le explico por qué. Porque la Constitución prevé solo un camino para su reforma, que son las dos formas, ¿no? Dos legislaturas. Sí, yo te dije Entonces, la vez pasada... prever un tercero no se puede. Yo te dije la vez pasada que solo necesitaba agregar una pregunta en el referéndum, ¿no? Si el pueblo quería una asamblea constituyente o no. Y no lo ha hecho. No Entonces, puede, pues, porque es su voluntad. No, pero el Congreso no se lo hubiera aceptado. Eso no lo sabemos. Él tiene la bala de plata. Puede cerrar el Congreso. Ese es el problema. Mire, que tiene el a Congreso. estas alturas le cuento, después de anoche, yo creo que si el presidente del Consejo de Ministros corre calato por el hemiciclo, tampoco lo censuran. Por eso. Ayer ha dicho cosas que das son la una razón, barbaridad. Rosamari. Entonces me das la razón. Tampoco lo censuran. Por eso, me das la razón. No hay forma de Por que lo eso, censuren. me das la razón. No lo va a censurar. Nunca. Por más que él hubiera propuesto. Ayer ha dicho una barbaridad. Ha dicho que Te he ellos sabían escuchado. hace 10 Sí, días. Hace 10 días que sabíamos, pero Por eso te digo, no queríamos la me primicia. das la razón, Rosa María. Si le proponía eso, el Congreso tenía que aceptar porque le decían cuestión de confianza. Y es algo que tú desde acá, has estado ahí con tu voz solitaria, pero ahí. Y es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, Pero el Congreso podemos. sí podía hacer. Pero si el Congreso lo censura a Villanueva, inmediatamente se puede disolver el Congreso. Basta Claro. con la censura. Claro. Pero él puede decir cualquier barbaridad. Yo nunca he visto un presidente del Congreso de Ministros tan blindado, digamos, por el Congreso, ¿no? Puede decir lo que quiera. Es el costo, es justamente la falta de visión de este bloque afro-fujimorista No que sé. ha provocado todo esto, porque a la señora Fujimori en realidad lo que le hubiera convenido era mantenerlo a Kuczynski. Pero claro. Esa era la idea. ¿Qué más quería ella? Sostenerlo al presidente, ser el sostén del régimen. Y tenerlo ahí comiendo su mano todos los días. Y que él asuma el costo de todo lo que está pasando en el país, no como ahora, que el costo lo asume el Congreso, porque no se puede ocultar quién está administrando, quién está gobernando el país. Ella creía que él iba a mandar la presa. Yo creo eso. De ahí los gritos de Miki Torres la noche de la vacancia a Kenji. Tú vas a ser el culpable, que tus sobrinas van a ir a ver a tu hermana a la cárcel, ¿no? Esa fue su lectura. Se equivocó a cabo a rabo. Fue peor. Mira, en nuestro gobierno nosotros hemos lidiado con esta oposición que yo llamaría destructiva, ¿no? Ese bloque afro-fujimorista. Ya tienen experiencia los dos de conspiraciones, ¿no? Bueno, acuérdense que cuando ustedes manejaban una oposición durante el gobierno de Alan García, ellos trabajaban juntos también. Claro. Votaban en bloque siempre. Pero claro, Fujimori es la creación de Alan García, ¿no? Históricamente sí, aunque después lo persigue, ¿no? Sí, bueno, pero después nuevamente se juntan. Entonces, porque ambos ya no tienen ideología. Hay que decir también que el Estado peruano nunca hizo ningún esfuerzo de extraditar a Alan García. Bueno, lo que estamos viendo es pues, que justamente este problema de la corrupción de funcionarios en el sistema de administración de justicia no se ha creado en el gobierno de Vizcarra. Esto viene de tiempo. Esto viene el arrasamiento de las instituciones en los 90 y probablemente antes ya había los 70s, diría yo. Esto viene en el régimen militar. Probablemente, ¿no? Ahí es donde entra. Vamos a la pausa y regresamos. 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44. Usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, ¿quién es el congresista Yuyes? Porque Bueno, todo el mundo pregunta. nuestro acá. invitado no puede saber quién es el congresista Yuyes. Yuyes. Toda nuestra cazuela no tiene idea de quién es el congresista Yuyes.
y son chicos jóvenes bien dedicados a la política, pero no tienen idea. Y usted tampoco, señora, señor que me escuche, la jefa de prensa del señor presidente tampoco sabe quién es el congresista Yuyes. O sea, nadie sabe quién es el congresista. Es un congresista de Tumbes, empresario acuícola, presidente de la comisión ha sido presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, chúpate esa, y además su esposa trabaja en migraciones en Tumbes. Por donde salió el señor César Inostroza. Que no hemos dicho nada, yo no estoy imputando nada a nadie. No, pero por ahí justo, salió. justo, no, me han pasado la foto del Facebook donde la que Jennifer se abraza de la esposa y están todos juntos, ¿no? Sí, pues, son amigas, ¿no? Yo no sé lo que hace Naila cuando sale de acá, pues, ¿no? No sé si trabaja en migraciones, ¿ya? Pero eso, digamos, ayer lo contestó bien el señor Villanueva porque dijo, yo no he mencionado a nadie. Lo dijo bien, está sujeto a investigación. Ahora falta ver lo que la señorita Jennifer Bustamante nos cuenta, porque de repente dice, sí, efectivamente me pidieron, me pagaron o lo que fuera, y nos contará quién fue, cómo fue y por qué fue. Porque eso sí sería bien interesante, ¿no? Imagínense ustedes en el supuesto negado, como decimos los abogados, de que una persona vinculada al fujimorismo, ¿no es cierto?, haya facilitado la fuga de Nostroza, daría ya que pensar. Eso ya son otros delitos, ¿ah? Eso no tiene nada que ver con las donaciones de campaña. Daría que pensar. A veces, te voy a decir, usted, presidente, que ha estado en esa situación, hay la tentación, ¿no es cierto?, de que ante una injusticia uno utiliza la vía rápida para evadir la acción de la justicia. Y es peor, ¿no es cierto? No se debe hacer. Sí, yo creo que acá esto va a traer cola, recién empieza, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El tema también acá es saber quiénes son los que han apoyado a este señor, ¿no? Y probablemente se va a saber. Porque a diferencia suya, Keiko Fujimori logró una casación por control del plazo. Nosotros, en su caso, creo, ¿cuánto tiempo tiene investigando su señora? Desde el 2015. Pero no solo eso, le reabrieron una investigación archivada. Acuérdate que fue un recurso de agravio constitucional que presenta el Ministerio Público, no Nadine, sino el Ministerio Público para tumbarse un habeas corpus ganado en 2 instancias. Y que el Tribunal Constitucional el día que está debatiendo, están las huestes aprofujimoristas a 50 metros gritando y los congresistas apristas amenazando a los tribunos de que los van a meter presos en el siguiente gobierno. ¿No? O sea, probablemente... Ella perdió el habeas corpus ahí. Ahí se perdió el habeas corpus y se inicia todo este proceso nuevamente de abrir una investigación. Entonces, desde esa época ya estamos investigados. Desde 2015 hasta había pasado 3 años. Podría usted también pedir su control de plazo. Bueno... Porque además hasta ahora nadie lo acusa, ¿no? Que es bien, no bien nos han entretenido. acusado. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación que le den sus abogados? Desde enero dicen que ya, ahora sí los acusamos. Desde el año pasado. Desde diciembre. Desde diciembre, ahora sí. Por eso Estamos a nosotros octubre. la fiscalía nos ha maltratado y se han aprovechado de que tenían un juez que más parecía fiscal, ¿no? Que es Concepción Carhuancho, y que nos han venido colocando medidas tras medidas, le han hecho renunciar a Nadine de un trabajo que había ganado por concurso internacional, ¿no? Nos han quitado nuestra casa, a pesar que ya estaba embargada. Como te decía, se han metido al colegio de mis hijos. ¿Sigue incautada la casa? Sigue incautada. Estamos en la casa de mi suegra. Ya, ¿no? escúcheme, ¿y Las esa cuentas casa? están congeladas y ahora quieren colocar al partido como parte investigada. Ahora, a escúcheme, estas alturas. usted ve al lado su casa y nadie la barre, la limpian, ¿se la tienen bonita o no? Tenemos que estar llamando para que hagan mantenimiento, ¿no? Pero ¿quién paga la luz, el agua? Ese es otro problema. Los recibos nos llegan a nosotros ahí. Esto, no, como que... Pero es una cosa atroz, pero ya no quiero llegar a ese nivel de anécdota, No, pero porque una la cosa de verdad loco. que para qué distraer a la gente, simplemente les digo que yo no le deseo a nadie lo que estamos viviendo. Me parece totalmente ¿Han injusto. reclamado que les devuelvan su casa? Por lo menos preocuparla. Claro, estamos en apelación. Esta nueva sala que se ha conformado Ya. debe resolver este tema, ¿no? Tiene que resolver también, en cualquier momento, la recusación que hemos solicitado al juez Concepción Carhuancho, porque nosotros creemos que no es un juez imparcial. ¿Y en qué nos basamos? En la resolución del Tribunal Constitucional, que se lo dice en su cara pelada, que usted no puede hacer... tomar en cuenta simplemente los argumentos de la Fiscalía y no tomar en cuenta los de la defensa y decir que eso se va a ver después en el juicio oral. Usted no puede
sesionar a las 12 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana del día sábado, usted no puede hacer una serie, usted no puede dejar no puede menospreciar los derechos del niño, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces yo confío en que poco a poco la justicia se abra paso, ¿no? Ahora, ¿usted cree que su caso ya es mejor comprendido ahora? Porque le digo, yo cuando explicaba esto, yo recibía muchos insultos, ¿no? Entonces me decían que yo era Mira, abogada de Nadine, la abogada de Iván Tumala. sí, Yo decía, yo estoy explicando la ley. Ahora nadie me dice que soy abogada de Keiko Fujimori, ¿eh? Ni los fujimoristas que no, me pero insultan todo el día. es como en tu tweet, creo que eso, tu face, que dices expulsada por ser demasiado independiente, Demasiado ¿no? independiente, Claro. pero estoy fregada. ¿qué Eso lo decía pasa, no? Vargas Llosa, me Pero gusta ¿qué en todas pasa, no? partes. De que aquí, después de que salimos del gobierno, ha habido un linchamiento mediático. Entonces, han habido periodistas que estaban pidiendo nuestra cabeza, titulares, en qué momento los meten preso y cuándo, ¿no? O sea, ya estábamos condenados mediáticamente, ¿no? Sí, claro. Y, Ahora, eso y también yo, fue un error político de ustedes, porque igual como Keiko Fujimori no supo leer a Kuczynski, ustedes no supieron leer a Alan García. O sea, Alan García es un enemigo poderoso. Alan claro, García es un sujeto que puede repetir 100 veces una mentira y hacer creer al público que es verdad. claro. Entonces, no supieron leerlo. Mira, al margen de eso, ¿no? Nosotros esperamos estándares mínimos de justicia en el país, que no los hemos encontrado y que esperemos que ahora los alcancemos. Pero justamente el tema de este bloque del APRA con el fujimorismo, lo enfrentamos en el gobierno y no dejamos que esté pasando lo que hoy día está pasando. Nosotros seguimos avanzando con todo lo que hemos hecho, todas las obras que están ahí y que no están cuestionadas por actos de corrupción. Seguramente las están investigando en el Congreso, pero allí está, ¿no? Siempre he tenido cuidado con los ministros, con mis presidentes de Consejo de Ministros, de que las cosas se hagan correctamente, ¿no? Entonces, estoy con la conciencia tranquila, nosotros no se nos investiga por corrupción, la investigación de aportes de campaña no es un acto de corrupción, ¿no? Y tampoco es un delito, por eso es un abuso que hasta ahora el sistema de justicia no establezca la línea y le diga a la Fiscalía, oiga, Ministerio Público, por acá está perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Dedíquese a ver las coimas, todo eso, porque acá lo único que está haciendo es circo como para legitimarse, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema. El otro tema acá es que efectivamente, ¿no? Nos hemos ganado enemigos poderosos en la política y uno de estos es Alan García. Recuerdo que cuando se inició la megacomisión, ¿no? Los apristas, García envió emisarios para buscar comunicaciones con nosotros a fin de que hiciéramos nosotros acciones para cerrar la megacomisión y a cambio íbamos a tener el apoyo de ¿Ah, incondicional, claro. Incondicional. Incondicional de nuestro gobierno. Ay, pero Y que que eso- además, y que nadie renunciara públicamente a algún tipo de expectativa presidencial, Ujú. ¿no? Eso sí lo pudieron haber hecho, ¿ah? Eso. Bueno, la cosa es que, pero acá hay dos cosas. Se Acá puso hay dos, gallito y sí, dijo, acá hay yo dos no cosas. le Pues, renuncio a este miserable que se ha creído. es mi carácter, por un lado. Ya, Es, y con eso ya lo callaba. claro, No, que pero- lo investiguen, sí, ¿no? Pero ya por lo Bueno, menos- eso probablemente mi carácter, y además yo no quería que ese tema estuviera en la agenda, y son los errores que uno va aprendiendo en la lucha, en la en actividad la lucha política. por la vida. Así, pero lo otro no podía pactar, No, pues. no podía No aceptar se eso. pasa. Ahora, él Entonces, conseguía unos amparos rapidísimos, ¿eh? bueno, el problema acá Para que, es para que no lo Rosa María, interroguen. el problema acá Increíble. es que el sistema de justicia en realidad tiene que ser reconstruido desde abajo. Yo creo que no hay una carrera sólida del Poder Judicial. Acá puede entrar un abogado de la calle con concurso y es juez supremo. El juez Concepción Carhuancho había sido candidato a la región Cusco dentro de una lista de Huároc, de Vladimiro Huároc. Su mano derecha en en el juzgado Ujú. había sido candidata aprista por la región de San Martín con el número 1 al Congreso, Ujú. y no del 2011, sino 2016, 6 meses después entró a trabajar con el juez Concepción Carhuancho. Entonces, la política ha perforado el sistema de justicia en el país, y eso tiene que corregirse. Por eso yo insisto de que, primero, de que acá tenemos que tomar medidas a fondo. Creo que el presidente Vizcarra no está sopesando bien todo el poder que tiene. Yo no digo que tenga un poder total, como te decía, pero sí tiene el poder suficiente para avanzar más, y creo que eso es lo que debiera hacer. Yo creo que hay que ayudar al presidente, sobre todo con esta oposición destructiva que tiene en el Congreso, y con este Congreso que por tratar de someter al presidente, como lo hizo con Kuczynski, lo renunció,
ha cometido una serie de tropelías. Hoy día está presentando un proyecto de ley para limitar las funciones del Tribunal Constitucional. Es muy grave, ¿no? es muy grave. Es totalmente, es una forma casi antisistema de sacarle la vuelta a la democracia, ¿no? Y eso tenemos que pararlo todos. Acá creo que debe haber una Es una iniciativa unidad. aprista, bien típicamente aprista, ¿eh? O sea, además, perdónenme, la ley para modificar el reglamento del Congreso y modificar la cuestión de confianza también es iniciativa de Mulder, o sea... Claro, y fueron los apristas, el bloque aprofujimorista que en mi gestión de gobierno, para someter a los presidentes del Consejo de Ministros, ponían en ámbar la votación. O sea, Claro. constitucionalmente eso era negarle la confianza, Ujú. ¿no? Pero lo hacían de esa manera para someter y presionar a los premieres, para pactar con ellos compromisos, ¿no? Entonces nosotros hemos luchado contra todo eso y creo que, por lo menos tú verás que en mi gobierno no nos sometimos a este bloque. Nosotros no teníamos una mayoría calificada. Cada vez que teníamos que sacar un proyecto de ley teníamos que formar una mayoría. Pero ¿no? leyeron mal, ¿no? ¿Cómo? Políticamente leyeron mal la situación. Salieron completamente demolidos. Ahora Bueno. solo lo gana Keiko Fujimori. Bueno, mira, Y Alan García, pero lo gana, lo gana. ten en cuenta de que nosotros éramos un partido no con 80 años, sino con 6 años de vida partidaria y que tuvimos que formar una bancada con las fuerzas de izquierda, que son nuestros primos hermanos, ideológicamente hablando, ambientalistas y gente de diferentes sectores de la actividad de acá en la sociedad, ¿no? Entonces, el último año inclusive perdimos la mesa directiva, Claro. ¿no? Pero... Ya no les quedaba nadie. Todos se habían ido a fue buscar pero no fue otra camiseta. Pero no confundas errores con desgaste. O sea, éramos una fuerza que inclusive no teníamos los cuadros suficientes. Claro, no hay ningún partido que los tenga, No ¿no? hay ningún- Pero hoy día no. evidentemente estábamos solos. Por eso cuando tú me hablas de se quedaron solos, no nos quedamos solos, Rosa María. Siempre Estábamos estábamos solos. Y creo, me Interesante. siento mejor así que haber estado pactando con ese bloque aprofujimorista. Interesante respuesta, ¿no? Prefiero estar solo que mal acompañado. Pero el problema es que eso termina con cárcel, pues. Sí, nos hemos pasado esto, no le deseo a que alguien lo pase y que nuestro ejemplo, nuestra situación, sirva ahora para mejor comprender estas cosas, porque cuando nos metieron, antes de que nos metan presos, era un clamor de muchos líderes de opinión, abogados, congreso. Todo el mundo quería meterlo preso. A Nadine la han sometido a más de 13 procesos de investigación. Siendo primera dama, la citaban al Congreso y por cualquier comisión terminaba ella siendo investigada. Saliendo de la presidencia, me han abierto 11 investigaciones. Más tiempo paso en las fiscalías que haciendo un trabajo político, ¿no? Entonces, ¿Va a seguir haciendo trabajo político? sí, eso es En eso es lo que estoy 2026, ¿quién es el candidato al nacionalismo? haciendo. No lo sé. No, no. Primero que ver el 2021. Perdón, claro, discúlpeme, el 2026 debe ser usted, pero el 2021 ¿quién? No lo sé todavía. Pero el falta partido se va a poco, ¿eh? presentar. Pero falta poco. Sí, falta poco. Por eso es que me preocupa esta criminalización de los partidos políticos, porque si no, ¿quiénes van a postular, no? Ex jueces, ex fiscales, ¿quiénes son los que van a ocupar el espacio de la política? Dios no coja confesado. Pero en todo caso, lo que sí tiene que cambiar y que no está cambiando, porque este Congreso no lo va a hacer, es la forma de financiamiento de partidos políticos. Es decir, podemos pasar al esquema de financiamiento público y se acabó. O sea, no hay publicidad en televisión, no hay publicidad en radio ni en esto, en redes sociales y presentaciones del candidato, punto. A mí me parece muy bien. Y financiamiento público. Claro, el tema... Igual para todos. Claro, yo creo que es eso. Nadie, o sea, por ejemplo, nadie se pregunta por qué Carlos Lambert le dona una casa a Aya de la Torre, ¿no? Villa No. Mercedes. En ese momento las Claro. cosas eran así, Eran pero evidentemente, ¿no? Esto tiene que cambiar, ¿no? Porque en el tema de la franja electoral debería ser así, como se está planteando. En que Chile sea- es así. En Brasil también es así. Claro. Entonces, no hay el tema de la presión de hacer una campaña más grande y más bien que salgan los candidatos a caminar. Claro. Eso es lo que, y hay que aprovechar las redes sociales, ¿no? ¿Está usted caminando o tampoco puede salir a la provincia? La última vez que salí, me llegó una notificación que ahora cuando salgo también debo informar dónde voy a pernoctar. Bueno, por lo menos informar. Manda usted su comunicación y ya está. Sí, O sea, claro, eso pasa, ¿no? Pero o sea- no es el mismo tratamiento de otros, ¿no? Por ejemplo,
como te decía, Estaba pensando, tiene que portarse bonito. Hay muchas mujeres que quisieran que su marido tuviera ese tratamiento. ¿Dónde va a dormir tu marido? lo que yo insisto acá es el tema de alertar a la sociedad de el comportamiento y conducta antidemocrática del bloque de afrofujimorista y Pero que ya que... está muy desprestigiado. Le digo, en este momento su desprestigio es más grave que el suyo. Y digamos, usted estaba en el suelo, ellos están ya en el subsuelo. O sea, de No me verdad. ayudas así. No, al contrario, lo estoy diciendo, fíjense cómo es la vida, ¿no? O sea, hace efectivamente 3 años, Alan García postulaba a la presidencia, Keike Fujimori casi es presidente del Perú, o sea, por 40.000 votos no lo fue. Hoy en día ha Pero hay una dilapidado todo diferencia, su ¿no? capital. Hay una diferencia, ¿no? En el caso de García, su desprestigio es por actos de corrupción, Sí, ¿no? claro. Hay coimas donde sus segundos están diciendo que hay 14 millones que todavía falta definir dónde han ido. Tenemos el tema del tren eléctrico. Tanto en su primer y segundo gobierno, García mantiene una conducta coherente, ¿no? Entonces, Coherente con... así Sí, es. sí, 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 una Así es. sola línea. En nuestro caso, a nosotros nos han dado con palo, pero por temas no de corrupción, sino ya el propio desgaste, ¿no? Entonces, eso es normal. Eso es cuando termina un gobierno, normalmente hay una crisis. Eso ha pasado con el APRA mismo, con Con Perú todos. Posible, con todos. El problema con nosotros es que además de este desgaste político, ha venido la criminalización de los partidos políticos y como no tenemos 70 congresistas, entonces, bueno, han querido, el sistema de justicia ha querido justificar su trabajo metiéndonos a nosotros a la cárcel. Y ante este panorama, ¿no pensó usted en irse al Perú? No pasó por No, su cabeza decir, mira, yo ¿sabes qué? creo, yo En creo, esta situación, a lo Toledo, ¿no? yo creo, no, Salvando la distancia. ¿Sabes qué? No puedo. Toledo Quiero tiene, proteger a mis hijos, quiero... Toledo, por lo que hemos visto todos, ¿no? Entiendo que él conscientemente sabe en qué se ha metido y supongo que asumía esos riesgos. Claro. Nosotros no nos hemos metido en cochinadas. No, yo lo sé, Puedo pero- haber cometido errores por inexperiencia, pero no actos de corrupción. Yo lo sé, pero digamos, en ¿No? algún momento, pero si usted dice, mire, el entorno me era absolutamente hostil, usted es un buen militar y un buen estratega, supongo, entorno hostil, no puedo controlar ninguna de las variables, mi vida y mi familia están en riesgo, me voy, hasta que el entorno sea favorable. ¿No? Y yo no le voy a dar gusto a los que... me da la impresión también como que es una presión para votar del país, Claro. ¿no? Y yo no le voy a dar gusto, ¿no? Porque creo que le dejamos el país entonces a este tipo de gente. Eso es lo que ellos quisieran. Entonces, no, estoy acá y no creas, viajo y siento la comprensión de la gente, muestras de cariño, o sea que estoy tranquilo, ¿no? Creo que, como tú decías, la gente va comprendiendo bien, viendo ya todos estos casos, bueno, ¿cómo fue con lo de los Humala, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no hemos utilizado a nuestros hijos para victimizarnos. Yo no estoy sacando fotos con mis hijas, ni nada por lo el haga, estilo, ¿no? no se lo recomiendo. Así es, ¿no? Nunca se debe hacer eso. Así es. Nosotros mantenemos las cosas con dignidad, ¿no? Luchamos, peleamos, respetamos la justicia, pero creo que también los funcionarios al interior del sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, son los primeros obligados a respetar la justicia, ¿no? Y no abusar, porque la justicia en democracia debe ser clara, debe ser predecible y debe ser independiente de presiones políticas y de la corrupción, que es lo que hoy día no está pasando en algunos funcionarios. Por eso es que yo creo, ¿no?, que en ese sentido yo soy más radical que el presidente, porque yo no hubiera ido por un referéndum, yo hubiera ido por una medida mucho más radical, ¿no? Que si eso empata con una parte de la población o con toda la población es otra cosa, pero hoy día creo que el sentimiento en la gente es inclusive por medidas mucho más radicales, como Ahora, el cierre del Congreso. Ahora, yo le ¿no? digo una cosa, ¿no? Siendo radical, y yo lo soy en muchas cosas también, nada nos garantiza que una asamblea constituyente va a estar compuesta de mejores personas. Es decir, con estas reglas de elección, nada nos garantiza que no sea peor. Esta Como persona que... nada nos garantiza que los próximos congresistas sean mejores Peor, que estos. nada, absolutamente. Así es, así es. Y además, Es- estos han sido elegidos por el pueblo. O sea, es decir, la gente los puso ahí. Yo le recuerdo Claro. eso a la gente todos los días. No llegaron así porque cayeron del cielo. Si son un desastre, si usted se entera hoy que hay un congresista que se llama Yuyes, es porque usted los puso ahí, no los puso cualquiera. Entonces, el problema ahí es, Rosa María, es cuando no hay un proyecto ideológico detrás de estos congresistas. Y eso te lo digo porque en el caso de nosotros hemos tenido un proyecto ideológico
pero no hemos podido, muchos congresistas entraron no por el proyecto, sino por la oportunidad, porque el candidato Ollanta-Humala era un candidato en ese momento de mucha fuerza. Claro. Entonces, a muchos les ha dado la oportunidad de entrar a la vida pública, y muchos obviamente, como no tenían una ideología común, ¿no? Lo vieron como un negocio y pasaron a lo que en la época de Fujimori se creó el transfugismo, ¿no? O se desilusionaron, ¿no? Denles ese beneficio. La gente tiene derecho a decepcionarse, como en el amor. O sea, También. dijeron, ¿sabes qué? Pero No para era, eso- no era el proyecto que yo quería. Claro, pero hasta para eso uno termina bien, ¿no? Porque Claro. cuando terminas un ¿Y el divorcio amor? también hay que terminar bien por los hijos, ¿no? Claro. Cuando te sales de una bancada, por la militancia tienes que salir bien y no calumniando, tirando, echando barro, ¿no? Eso te demuestra la calidad de las personas, Pero ¿no? ya le había pasado en el 2006 al Y 2011. y sigue pasando porque tú puedes conocer A los muchas apristas- cosas, a los pero apristas no les lo que pasa. no lo que pasa en el cerebro de una persona. A los apristas no ¿no? les pasa. Y a los fujimoristas casi no les pasa, salvo los Ya Avengers tendrán pues otros mecanismos de de contención. de contención. De contención. Eso le falta pues, de desplegar una estrategia de contención, pues. Imagínate, yo lo voy a enseñar a un oficial. Eso es, pero lo primero, Pero una es que estrategia de yo contención. siempre he tratado de manejarme dentro del marco democrático y la ley, y el espíritu de la ley, ¿no? No utilizar otro tipo de métodos para contener. Claro. Pero además tenemos 6 años de vida política, entonces, bueno, pues poco a poco se van construyendo cuadros. Eso es como un hijo, ¿no? Un hijo lo vas haciendo, ¿no? ¿Y en este momento su partido usted diría que tiene vida activa? Claro, ¿O tenemos vida activa. o es un fénix que todavía está hecho pollito? Todavía no sé. No, justamente el 27 de este mes tenemos una asamblea acá en Lima. Ah. Sí, y yo estoy viajando, así que tranquilo. ¿Y su esposa participa o ha decidido retirarse de la política por ahora? Como te dije, en realidad, Nadine, quedamos con ella que cuando me acompañaba en el proyecto político, pero ella después quería retomar su vida profesional. El problema hoy día Es lo que dice es Chip. que es muy difícil que a alguien le dé trabajo a un político, ¿no? Entonces, está viendo algunas cosas, está también atendiendo a los chicos que de todas maneras han sido golpeados porque nos meten presos casi 10 meses y después nos incautan la casa a los 4 días. En pijama, ¿no? sí. Y yo después de salir de la Iroes, con Nadine hemos ido donde el fiscal Juárez. Le hemos dicho, nosotros vamos a seguir colaborando, pasamos la página y seguimos para adelante. Y él nos dijo, mire, aquí el juez Concepción Carguancho me ha dado el expediente para que pueda apelar nuevamente. Así me lo dijo. Pero ya pues no voy a pelear con el Tribunal Constitucional. Así que le pido que por favor seamos cautos. O correcto. Normal. Entonces salgo de la fiscalía y digo, bueno, voy a ir al control biométrico. ¿Mm? Y a los 3 días después de haber hecho eso, de haber esa reunión en su oficina, nos cae la incautación de la casa. O sea, este señor ya había hecho, ya habían concertado. Y este es otro problema que estamos viendo. Yo entiendo que el juez, como Concepción Carguancho, es un juez de control, un juez de Así es. garantías, que Nada es más. el árbitro entre Fiscal la fiscalía y las la partes. defensa. Claro. Entonces no me parece ético ni correcto, y no sé si será regular, que el juez se reúna con el fiscal, ¿no? Y no esté la defensa. No esté la defensa. Entonces, sí. entonces ya no es pues un partido correcto, es un partido en que el árbitro ya está parcializado. Y eso es lo que genera una incertidumbre, una inseguridad jurídica, que es la que vivimos de manera permanente nosotros. Ahora, viendo esta situación, ¿no? Yo te digo, en nuestro gobierno percibíamos estos problemas, pero no habían los odios de la corrupción. Entonces nosotros aún así, quisimos hacer una reforma del sistema de justicia. Pero no pudieron. Hablamos con el presidente del Poder Judicial, con los supremos, y estuvimos de acuerdo. Cuando han ido al Congreso los jueces y los presidentes de las salas a nivel nacional, ha estado el premier, creo que era Juan Jiménez, ha estado el ministro de Economía, el ministro de Justicia, y ahí pasó algo curioso, ¿no? Un presidente de sala, creo que fue de la sala de Lima, señaló de que el Poder Judicial no podía aceptar una reforma que fuera desde afuera. Tenía que ser la reforma interna, porque ellos eran los que mejor conocían el sistema de justicia. Se armó todo un bolondrón. Sí, me acuerdo. Y al final, No hubo nada. quedó simplemente como
unos deberes a cumplir y un aumento salarial bastante sustancial, ¿no? Sí, me acuerdo. Yo lamento esa situación porque si hubiera tenido estos audios, no hubiera permitido eso. No, que le va a subir el sueldo, imagínese usted. ¿No? Imagínate, con aumento de sueldo, hubiéramos hecho una cuestión de Estado por hacer esta reforma. Claro. Porque creo que, inclusive, más importante que el modelo económico es que la justicia funcione. Si hay justicia, cualquiera sea el modelo, ¿no? La gente tiene tranquilidad, tiene estabilidad, tiene paz. Así es. ¿no? Eso Estamos es lo de que hoy día acuerdo. no encontramos. Un Estado de Derecho necesita una administración de justicia. Si no, no hay Así Estado de es. Derecho. Así es. Nos tenemos que despedir, presidente. Hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia, que es una misa muy popular, acá lo vamos a invitar. Y nosotros empalmamos normalmente con la misa a esta hora, ya nos están llamando la atención en todo el país. Así que muchísimas gracias a ustedes por su compañía esta mañana. Vamos con todas las preguntas. Pero no importa. Mil disculpas. No, se las ¿sabes? vamos a mandar a su jefe de prensa, pero va a ser entretenido. Muy bien, nos vemos pronto, regresamos. El lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.